Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a comenzar. Me imagino que a lo largo de los próximos minutos seguirán, ¿verdad? De entrada, personas interesadas en participar de este interesante foro. En el foro de Panamá, los Panama Papers y los paraísos fiscales, nos pareció que era un tema importante. Un tema que tuvo una gran discusión en los pasados meses, pero es importante que se discutiera con rigor y de manera quizás reconociendo los problemas y los conflictos y los intereses encontrados que hay en la discusión de este tema. Por eso van a ver que el formato y los invitados para este foro no fueron una invitación accidental, sino todo lo contrario, fue muy premeditado. Teníamos que invitar a un abogado muy prominente, presidente del Colegio de Abogados de Panamá, expresidente de la Federación Interamericana de Abogados, para que discutiera este tema. Pero claro, enfatizando la perspectiva de cómo lo que allí aconteció afecta a la abogacía, afecta a ese deber ministerial que tienen los abogados y abogadas de defender causas antipáticas en ocasiones, pero también de salvaguardar con mucho celo toda la información confidencial que le dan los clientes. Y es un tema que es importante discutir desde una perspectiva formalista, desde una perspectiva ética y sobre todo en el contexto de que estamos en una facultad de derecho. Pero también nos pareció que era importante tener una reacción del periodismo. Es decir, lo que no se ve en la noticia de los llamados Panama Papers, que es interesante después que nos diga nuestro invitado por qué ese ha sido el nombre seleccionado en la discusión, ¿verdad?, de este tema, los llamados Panama Papers. Pero bueno, decía que nos parecía importante que también estuviera el otro lado de la moneda. Recuerden que esta información surge de un hackeo que hubo, de una información que estaba a la custodia de un bufete de abogados en Panamá, Mossack Fonseca. Entonces, claro, esa información se le divulga de manera muy altruista, según la cuenta anónima, a periodistas para que esta información se difundiera y se instalan las acciones criminales, las acciones civiles, las que fueran correspondientes en relación a esas personas cuya intención de tener esas cuentas donde las tenían era evadir responsabilidades contributivas en sus respectivos países. Así que, evidentemente, el periodismo difundió ampliamente esa información bajo la premisa o la iniciativa que estaba impulsando la persona que filtró esa información. Y evidentemente, pues, esa información fue bien recibida por la comunidad en general, pues porque, bueno, quien evade sus compromisos fiscales es justo también que asuma esas responsabilidades, claro. Pero surgen otros problemas, como hemos anticipado, y el rol de los abogados de mantener esa información confidencial. El insistir en que las personas que filtran esa información también asuman su responsabilidad penal. Interesante. Pero por otro lado, a mí me llama mucho la atención personas que criticaron la filtración de información de Snowden, que la criticaron, hoy celebran la filtración de esta información. Es un estándar distinto. Cuando la información se filtra es del gobierno de Estados Unidos o cuando la información que se filtra es de un bufete. Así que son temas realmente fascinantes para discutir de una perspectiva bastante profesional, formal, como dije anteriormente, y reconociendo los intereses en conflicto que el tema y su discusión propicia. Así que para ese interesante tema, pues va a estar con nosotros, como dije anteriormente, el presidente del Colegio de Abogados, José Alberto Álvarez, que no es un desconocido para este país. Yo recuerdo que hace unos años, cuando yo fui presidente del Colegio de Abogados, invité al licenciado Álvarez a hablar sobre qué estaba haciendo Panamá con los terrenos que se le habían devuelto por el gobierno de Estados Unidos en la zona del Caribe. Cuando visitaba Panamá, uno veía ese gran desarrollo en esa zona. Nos parecía que lo que hicieron los panameños es algo que los puertorriqueños debimos copiar y analizar, entender, para también saber qué hacer con los terrenos con Rubber Road, que ahí están realmente sin ningún tipo de utilización, a mi juicio, seria. Así que nuevamente nos pareció que el licenciado Álvarez tenía mucho que aportar, siendo un abogado, siendo el presidente del Colegio de Abogados, y evidentemente defensor de ese gremio y su prerrogativa. Yo sé que tenía mucho que decir sobre lo que aquí ha acontecido. Por otro lado, Omaya Sosa, que como ustedes saben está vinculada a esta institución, cofundadora del Centro de Periodismo
conceden esta facultad, ha sido una persona que con mayor rigor y profundidad ha discutido este tema, pero particularmente sobre la premisa del ejercicio del derecho a la información. Sobre la premisa de lo importante es que hay que saber todo lo que pasa, de que el pueblo, las personas tienen derecho a saber dónde sus conciudadanos tienen depositados dineros. Y evidentemente, como sabemos, hay puertorriqueños y puertorriqueñas que también su link, ¿verdad?, su nombre fue divulgado en ese llamado, ¿verdad?, episodio conocido como los Panamá. Así es que básicamente eso es lo que hemos preparado para esta tarde, una actividad refrescante, dinámica, para ustedes, ¿verdad? En esta tarde, 1 hora y media, 1 hora vamos a estar con ustedes. Vamos a comenzar con el licenciado Álvarez, que va a exponer por alrededor de 25 a 30 minutos. Aquí nadie va a estar mirando el reloj, queridos amigos, así que, pero para que tengamos una idea. Después entonces, como debe ser, viene Omaya Sosa, va también a tener una reacción muy precisa, muy puntual, y también ejerciendo ese rol de periodista, le hará unas preguntas al licenciado Álvarez, que a mí me consta que es un gran debatiente, así que estoy muy deseoso de escuchar esas preguntas y las respuestas que el licenciado Álvarez tenga ordenado. Finalmente, me tocará a mí también moderar, dependiendo del tiempo que nos quede, las preguntas que ustedes tengan bien hacerle, tanto al licenciado Álvarez como a la periodista Omaya Sosa. Así que sin más preámbulo, nuevamente, bienvenido a todos. Querido licenciado Álvarez, bueno, los micrófonos son suyos. Con este espacio. Muchas gracias, Julio. Mi distinguida periodista, cuando nos trajeron agua le dije que era mejor que nos trajeran agua antes que guantes, porque debatir con una periodista y dama es mejor tomar agua que ponerse los guantes, aunque ustedes van a ver que tenemos posiciones, lo más seguro, totalmente 180 grados uno del otro. Distinguido público presente, aquí está mi amigo Alejandro, a quien conocí ayer, Dominique, este joven que ven allí es mi hijo, que también es abogado, y que me prohíbe leer porque que no dé discursos leyendo. Cuando hace un momento entró la periodista, dijo que íbamos a debatir sobre la verdad, pero dice que era la verdad de ella. Y no es que yo tenga el monopolio de la verdad, pero ustedes se van a dar cuenta por el solo hecho nada más de comenzar estos periodistas a denominar esta supuesta investigación con el nombre de Panama Papers, era para causar daño a la República de Panamá. Porque si la investigación era de una firma de abogados, ¿por qué la intención maquiavélica, maligna, de denominarla Panama Papers? Le pudieron haber denominado The Offshore Papers, Mossack Fonseca Papers, pero ahí denota la intención de hacerle daño a nuestro país. Y en su momento lo lograron. Dice que esto comienza con una llamada que recibe, creo que se llama el periodista Bastián Obermayer, y le dice: ¿te interesa recibir unos datos? Quiero compartirlos. Casi igual, dice: me he robado una información y quiero que la divulgues. Porque los datos, sobre todo los que manejan derecho penal, saben que quien obtiene algo sin autorización del dueño es robo, hurto. No puede ser llamado de otra forma. Definitivamente no puede ser llamado de otra forma. Y la información, como era tan grande, según cuentan, la compartió con otro periodista de nombre Frederick Obermayer.
y tampoco esos dos periodistas alemanes pudieron con la información. Dice que llamaron un consorcio de periodistas de investigación que, como comentábamos hace un momento, previo a esta charla, que la doble moral, que cuando Snowden roba información, lo persiguen y lo condenan, y creo que está viviendo en Rusia. Y al otro, Julian Assange, no lo dejan salir de la embajada de Ecuador en Londres. Entonces, ¿qué diferencia hay entre uno que le roba información al gobierno de los Estados Unidos y una persona que todavía no se sabe quién es, que le roba información a una firma de abogados en Panamá? Para llegar a comprender lo que significa ese robo, nosotros tenemos que ubicarnos en lo que es la prestación de ese tipo de servicio en nuestra república. Panamá, desde que es descubierta por Rodrigo de Bastida, por allá por el 1501, comenzó a prestar servicios a la comunidad internacional. El oro que venía de Perú pasaba por Panamá. Han oído hablar de la isla Contadora, famosa por haber promovido los tratados de paz que conllevaron finalmente a la tranquilidad en Centroamérica, de una isla que se llama Contadora, porque allí recogían las perlas y las contaban. Entonces esas perlas pasaban por el istmo de Panamá. Es famoso un camino de cruces porque pasaban a través de caballos que habían traído los españoles a América. Posteriormente, cuando la fiebre del oro en los Estados Unidos, ir del este al oeste era de meses. Entonces iban en barco a Panamá y cruzaban por un ferrocarril y cogían el barco e iban al área de Los Ángeles, San Francisco. Posteriormente, el 15 de agosto de 1914, se inaugura el Canal de Panamá y acabamos de inaugurar su ampliación. Entonces, para estos países que tienen sus economías quebradas y que a nosotros nos llaman paraísos fiscales, como hace una semana me entrevistó un periodista, según él, del programa más visto en Italia, de la RAI, y me dice: es que ustedes viven en un paraíso fiscal. Digo, sí, pero ustedes viven en un infierno fiscal. Sí, porque es que pagar 23% del IVA y que nosotros paguemos 7%, que acabamos de aumentarlo para dar unos servicios adicionales, estamos conformes con eso. Ellos no están conformes con el 23%. Los seguros sociales de ellos están quebrados. Entonces, lo que buscan con este tipo de actividades es promover que se apliquen sanciones como se han aplicado a nuestro país para evitar que capitales extranjeros inviertan en Panamá. Por supuesto que en esos países donde hay altísimo desempleo y que Panamá tenga menos del 5% es envidia. Nuestro sistema impositivo sobre la renta no supera el 30%, cuando en esos países a veces llega al 70%. Por supuesto que viven en un infierno fiscal. Pero díganle a algún panameño que vive en un paraíso fiscal, como quien dice, no pagan impuestos. No pagan impuestos. Nuestro seguro social no está quebrado. Dicen que todavía las reservas aguantan hasta el 2025. Habrá que hacer reformas para que sigan más allá, porque cada día la población se pone más vieja, pero nosotros tenemos cientos de miles de jóvenes, más que de personas adultas. Entonces, posterior a la inauguración del canal, por esos años
se da la Primera Guerra Mundial y había problemas entre las naves, y Panamá sale al mundo con la Ley 8 de 1925, que tiene al país hoy en día, esa ley fue reformada después, como el país con el mayor tonelaje del mundo, más que Liberia, más que Bahamas. Posteriormente, en el 27, copiamos de Delaware la Ley de Sociedades Anónimas, y solo tiene una reforma a raíz de estas presiones internacionales, que fue el año pasado. Esa ley ha permitido que cientos de miles de sociedades se hayan constituido en Panamá. Pero el dedo acusador apunta a Panamá, pero no apuntan estos periodistas a Delaware, Montana, Nevada, Wyoming, que tienen leyes más flexibles para hacer sociedades anónimas que Panamá. Entonces deben preguntarse, porque cualquiera persona lógica se pregunta, ¿por qué si en los Estados Unidos hay esos estados con esas legislaciones más flexibles, el dedo acusador de estos periodistas es sobre Panamá y no sobre ellos? De las sociedades que hizo la firma Mossack y Fonseca, ninguna de las que está involucrada es panameña. Ningún banco panameño está acusado de haber estado involucrado en uno de esos depósitos. Pero era muy bonito ponerle el nombre Panama Papers para denigrar la dignidad nacional. Yo todavía no he encontrado un periodista, no sé si usted lo va a hacer, que me explique por qué, si ese es un problema particular de una firma, ponerle el nombre de Panamá. Es decir, como el caso del asesino de presidentes que hay aquí en los Estados Unidos. Entonces, cualquier cosa le pusiéramos eso como el nombre para denigrar a los Estados Unidos. Uno tiene que ser más respetuoso con los países. Entonces, Panamá, a través de sus abogados, porque todas estas legislaciones se buscan los antecedentes de cada una de ellas, ha sido obra de la mente de abogados. Crea, por ejemplo, hipotecas navales para facilitar la construcción de naves en el mundo que no se podían hipotecar hasta que no estuviesen construidas, como es una vivienda. Entonces, en Panamá la legislación permite que si la nave está construida, 1/3 ya se puede hipotecar. Y eso ha hecho que más de 120.000 millones de dólares de construcciones de naves estén hipotecadas en Panamá. Por supuesto que eso es envidia para otros países y para la gente que nos acusa de los mal llamados Panama Papers. El tema bancario, que ha sufrido diferentes embates. Se preguntarán ustedes, bueno, y a raíz de eso disminuyeron los depósitos bancarios, los activos bancarios. En 2014 eran como de 109.000 millones de dólares. En reportes de este año están más de 115.000 millones. Y en un momento se pensó que a raíz de esta difusión mundial, de este ataque artero contra nuestro país, iban a salir corriendo los depósitos. No pasó. Pero sí unos organismos que hay por allí que se llaman Foro Global, Gafi, pusieron enseguida los ojos sobre Panamá y salió Francia. Los vamos a poner en la lista negra. Panamá acababa de salir de la lista gris
porque yo no sé si usted sabe que hay una lista de colores, pues. Y como nosotros no tenemos ejército, no podemos amenazar a nadie que lo vamos a invadir. Entonces nos colocan en esas listas. ¿Y qué daño nos hacen esa lista? Que como el sistema monetario mundial casi está dolarizado, la mayoría, o el 100% de los bancos panameños, hacen sus transacciones a través de bancos en Nueva York. Y entonces, como los bancos allá temen esas multas altísimas, entonces los bancos panameños enseguida comienzan a decirle al gobierno al oído: oye, hay que hacer algo porque van a poner a Panamá en esas famosas listas. Entonces nos han hecho firmar para salir de aquella lista, porque lo que pasa es que el gobierno anterior no hizo nada para salir de la lista y convivió con esos 5 años. Pero el gobierno actual se preocupó y estuvimos firmando aproximadamente, nos exigieron 30 tratados de intercambio de información fiscal. Firmamos más de 30 para poder salir y salimos. Ahora nos están exigiendo más. Y cada vez que nos han exigido más, hemos cumplido. Y ahí estamos. Lo último, no lo último que voy a terminar, pero yo creo que usted está tomando nota y con mucho gusto le voy a contestar. Ahora, como en Panamá, al igual, hay 89 jurisdicciones en el mundo que tienen legislación flexible para hacer sociedades. No somos únicos, pero bueno, a lo mejor somos los mejores vendedores y nuestras firmas de abogados están colocadas en diferentes partes del mundo. Y las operaciones de la firma Mossack Fonseca de 40 años incluían aproximadamente 240.000 sociedades, de las cuales solo como 100.000 eran panameñas. El resto eran, creo que de 23 jurisdicciones diferentes. Pero eso lo hacen muchas firmas grandes y chiquitas. Como le explicaba, yo creo que estaba ayer el vicepresidente o vicedecano, como le dicen aquí, que nosotros no solicitábamos nuestras sociedades a la firma Mossack Fonseca porque tenemos otros amigos de otras firmas que hacen sociedades. Por ejemplo, yo quiero una sociedad de Gibraltar, de Jersey, de la isla de Man, de Vanuatu, bueno, piensa, jurisdicciones que no están en el mapa. Pero nadie le hace nada a la de Gran Bretaña, de Gibraltar, ni a Islas Vírgenes, ni a Bahamas. Es Panamá. Entonces, porque nosotros usamos otra, pero muchas firmas de abogados iban a través de Mossack Fonseca a comprar una sociedad de Uruguay, por ejemplo. Y hasta el año pasado, y yo no sé si, yo no conozco, yo no sé si los periodistas se atrevan a afirmar, no es que quiera, que uno está obligado a cosas que sucedieron en el pasado y que tenían otra regulación. Porque la gran acusación contra la firma es que no sabía quién era el cliente. Hasta el año pasado, una ley nos obliga, que es la única reforma que ha tenido la ley de sociedad anónima, a conocer el beneficiario final. Porque, como le explicaba a Julio, si Julio me pide una sociedad a mí, antes, yo no le preguntaba para quién él la quería, no estaba obligado. Para mí el cliente era Julio. Él dijo en una, de los dos conozco muy bien, porque lo conozco en la Universidad Fonseca, dijo en una entrevista a Fonseca que él no hubiese querido ser abogado porque decían que había sociedad de Putin. Y hombre, yo hubiese querido ser abogado de Putin, él no lo conoce. Porque Putin yo creo que es el único hombre en esta tierra
que se le para de tú a tú al señor Barack Obama. Dice Fonseca, yo hubiese querido conocer a Messi, porque lo tenían como cliente a Messi. ¿Usted conoce a Messi? Conocí al abogado español que le vendió la sociedad a Messi, porque esa era la obligación. Entonces la acusación es que teníamos que conocer cosas que la ley no nos obliga. Yo voy a dejar gran parte de esto para cuando me pregunten, pero quiero, para que ustedes vean, que conversaba, perdonen que lo haya citado tanto ayer con Alejandro, del último daño que le hace estas potencias extranjeras que tienen los F8, F7, F9 a Panamá, y meten a uno de los 3 grupos empresariales más grandes del país, con más de 6.000 empleos, en una famosa lista Clinton. Que eso es peor que darte la muerte. Te ponen allí y tú no sabes dónde ir. Pero le prohíben a todos ciudadanos estadounidenses hacer negocio con ellos. Pero los que no son ciudadanos estadounidenses y en nuestros países viven genuflexos, tampoco quieren hacer negocio. Porque yo creo que la lepra del pasado era hasta llevadera, pero esto es peor. Entonces, en esta última lista, metieron a 2 abogados. Van a ellos al colegio y le preguntan, oye, ¿hiciste alguna transacción por ahí rara? Yo dice, aquí están. Ya yo hasta le renuncié a ser agente residente de esas sociedades. ¿Dónde puedo ir? Yo le pido a la embajada. Nadie le dice ni siquiera dónde ir para salir. Pero los periodistas, y no que tenga nada con los periodistas, esas cosas no las critican porque son hechas por estas grandes potencias. Una colega también no sé si ustedes cuando han viajado han visto las tiendas que se llaman La Riviera, porque es de este grupo de las tiendas La Riviera, que casualmente hoy en la Estrella de Panamá sale una lista de todo lo que están sufriendo, y no pueden comprar, no le pueden comprar a Louis Vuitton. ¿Por qué? Dirán ustedes, pero bueno, Louis Vuitton es francesa. Ah, sí, pero él para pagarle tiene que ir el pago a través de Nueva York. No puede usar, porque se trata de una empresa que está en la lista Clinton. Entonces, sin haber disparado un solo tiro, han asfixiado a un grupo de empresas y han dejado a miles de empleos que poco a poco, a medida que se le van acabando los inventarios, ellos van saliendo. Es más, se presenta una empleada a ver qué podía hacer el colegio. Hasta el seguro nos los quitaron. Y yo, pero ¿con quién está el seguro? Dice, con la General, y la General es italiana. Dice, sí, y yo quería pagarlo. No se puede. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que reportar los pagos a través de Nueva York, las remesas y tal. Pero lo que a mí me duele, lo que me da mucho dolor, es que los periodistas no dicen nada por el temor a los grandes poderes. Entonces, yo prefiero decir estas cosas porque ayer, cuando yo las digo allá en Panamá, dicen, te van a quitar la visa. Ya yo llevé bastante a mi hijo a Disney World porque esa es una de las amenazas, te quitan la visa. Esa es una amenaza que existe. Entonces, miren, aquí hay Panamá. Este es un problema que, para buena suerte, el país no tuvo que usar, aunque nuestro gobierno ha sido muy débil al responder a estos ataques.
pero el país no tuvo que usar de sus recursos internacionales porque en un momento a raíz de los mal llamados Panama Papers, las reservas que tiene Panamá de los depósitos de Caja de Ahorro, Banco Nacional y un fondo soberano, se pensaba en repatriar a Panamá por lo menos para lo que era el consumo doméstico de préstamos. Para que tengan una idea, en Ecuador casi el 30% depende del préstamo bancario. Nosotros en un 92%. Porque como ustedes comprenderán, esos miles de millones que están depositados pagan intereses a los dueños. Entonces los bancos tienen que colocarlo, aunque lo más difícil que hay en Panamá es abrir una cuenta. Vaya usted, y me lo han dicho banqueros, que si aquí hay un McDonald's y allá hay un banco, va al McDonald's, hace un pedido, va al banco y solicita abrir una cuenta, regresa y cuando va ya tiene la cuenta abierta. En Panamá puede tomar más de un mes. Pero somos paraíso fiscal. Muchas gracias. Bueno, no me iba a parar, esto me habían dicho que era un conversatorio, pero me voy a tener que parar porque imagínese usted, tengo que defender aquí a la clase periodística global. Tengo muchísimas notas y tenía un breve esquema para hablarles un poquito de los Panama Papers para los que no lo conocieran y del rol de Puerto Rico dentro de los Panama Papers, pero empiezo de atrás para adelante a contestarle una pregunta. Ese misterio de dónde sale el nombre no es un complot, y si usted tiene el culpable o la potencia, alguien que señalar, por favor me lo dice, investigamos. No fue un complot, yo le voy a decir cómo se escogió ese nombre. Democráticamente, entre los 400 periodistas que trabajamos en esta investigación. Hubo muchos nombres posibles para revelar, esta es la primera vez que lo cuento, después de que se publicaron los Panama Papers. Muchos medios nos pidieron entrevistas a nosotros mismos, a periodistas, y hasta ahora pues no habíamos querido abundar mucho porque la prioridad realmente era en proteger la información, las fuentes y los trabajos que estábamos haciendo y que todavía estamos haciendo ese grupo de periodistas a nivel global, o sea que esto no termina. Pero la respuesta ¿por qué Panamá? Es un poco de mala suerte. Porque, como usted dice, hay muchos Panamá, en eso estamos de acuerdo. Yo pensaba que no íbamos a estar de acuerdo en nada y estamos de acuerdo en eso. Pero la información que se filtró por esta fuente era la de Mossack Fonseca. Y entonces, aunque luego cuando explique cómo fue uno de los casos de Puerto Rico, van a entender, ciertamente, estas operaciones, esto no es una investigación o un complot contra Panamá, esto es un esquema global. Pero en este caso, como la firma que creaba todas estas corporaciones de donde salió la información, ¿verdad? Por eso digo mala suerte, que la firma que esta fuente anónima tuvo como objetivo estaba en Panamá, pues todas estas esquemas globales que se encontraron, como usted dice, la mayor parte de los dueños no son panameños y no están en Panamá, ¿verdad? Tenían como vínculo una cosa. Esas corporaciones se hacían en Panamá, ¿verdad? Y entonces tenían quizás una cuenta bancaria a través de Islas Vírgenes, quizás tenían otra sociedad hecha en Nevada, como usted dice, es un esquema con muchos tentáculos, pero había varias alternativas de nombre y Mossack Fonseca era una firma prácticamente anónima para el universo, y cuando uno es periodista, pues uno tiene que buscar un tema común, un término que lo entienda todo el mundo, y teníamos periodistas aquí participando desde China, Rusia, países árabes, Centroamérica, Suramérica, el Caribe, pues ciertamente el nombre que pudimos encontrar común y que fuera entendible para todo el mundo no era Mossack Fonseca, sino los papeles de Panamá. Así que esa parte, pues yo lo lamento por el impacto que pudo haber tenido en Panamá, pero Panamá es parte responsable de esto. Desde mi perspectiva, porque el marco jurídico panameño es el que permite que todas estas 240.000 corporaciones, como usted dice, se hicieran en Panamá, sin que se supiera quiénes eran los dueños. Ahora voy a lo que iba a explicar de cómo surgieron los Panama Papers, para los que desconozcan, y cuál fue el rol de Puerto Rico, muy brevemente, porque me interesa más el intercambio y las preguntas, y luego entonces dejarle un tiempo a ustedes para que hagan las preguntas pertinentes.
Pues como usted adelantó un poco, ¿verdad? Esta es una fuente anónima que le ofrece toda esta información a un periódico alemán que se llama el Süddeutsche Zeitung o el Diario del Sur de Alemania. 11.5 millones de archivos o documentos de todo tipo. A veces piensa la gente que lo escucha por encima que estos eran documentos bien formados o documentos fáciles de entender. Ahí había de todo, desde correos electrónicos, pasaporte, era una mezcla. Imagínense 11 millones de documentos de todo tipo, tablas de Excel, hojas de cómputo, itinerarios de vuelo, y tratar de hacer sentido de esto. Una misión casi imposible, ¿verdad? Así que ciertamente por eso piden ayuda estos dos periodistas al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. Esto es una organización sin fines de lucro, parecida al centro que nosotros fundamos y que dirige la colega Carla Minet, que está aquí, que ha decidido llevar el periodismo de investigación al ámbito de sin fines de lucro, porque no es viable en los medios comerciales. Simplemente los medios comerciales tienen demasiados intereses, ¿verdad? Y esto no les sale a cuenta. Así que esta es otra organización sin fines de lucro, pero enorme, global, que tiene periodistas en prácticamente todas partes del mundo. 2.6 terabytes de información, para que tengan un comparativo. Los Wikileaks, que fueron en el 2013, fueron 1.6 gigabytes de información. Así que esto es muchísimas veces más amplio que lo que se hizo en el Wikileaks. Es el liqueo más grande de la historia. Si liquear información está bien o está mal, si es un delito o un robo, como usted dice, ¿verdad? Que no es el periodista que comete el delito, sino la fuente que entonces puede extraer esa información. Pues miren, a través de los siglos, los periodistas han dependido de que gente divulgue información para que se conozcan muchos de los abusos y de las injusticias que ocurren en este planeta. Así que, pues, lamentablemente es parte de nuestra profesión. Personas que quieren esconder lo que está ocurriendo y que están, pues, o haciendo mal uso de fondos, o cometiendo todo tipo de abusos, desde traficar armas, ¿verdad?, y asesinatos, todos lo sabemos. Así que estos son 400 periodistas que fueron agrupados como un ejército para tratar de hacer sentido de esta información, de 80 países y 100 medios de comunicación en el mundo. En Puerto Rico, pues, nosotros dijimos, estamos chiquitos, somos poquitos, pero queremos. Y el verano del año pasado hicimos un acercamiento directo al consorcio y dijimos, nosotros queremos participar de esto. Y se nos permitió. Somos la única jurisdicción en el Caribe que fue admitida a participar de los papeles de Panamá, y agraciadamente por la participación que tuvimos con un centro que apenas cuenta con 4, 5, 6 personas, algunos de ellos aquí presentes, pudimos, entre todas las tareas que tenemos a diario, también trabajar todos los días, todas las semanas en armar este rompecabezas, a ver cuál era la participación de Puerto Rico y quizás de otros países del Caribe dentro de esta avalancha de información, ¿no? ¿Cuál es el esquema? Tanto Panamá como 89 jurisdicciones, si cito aquí al licenciado, tienen estas leyes que permiten crear sociedades anónimas, ocultando, vamos a decir, el beneficiario final de estas sociedades. ¿Por qué se hace esto? Cabe la pena preguntar por qué las personas no quieren que se sepa que una empresa está vinculada a ellos. Pues muchas veces estas corporaciones se utilizan para fines legales, vamos a decir, pero muchas veces se usan para fines que no son legales, políticos, empresarios que quieren o evadir contribuciones o incluso criminales que están, pudimos detectar en esta investigación, por ejemplo, que las armas que se vendían a Siria se hacían a través, algunas de ellas se compraban a través de corporaciones fundadas allí. Así que ciertamente para todos los que pagamos contribuciones y trabajamos duro, pues es importante saber quiénes nos están aportando al fisco y quiénes nos ayudan a que nuestros países puedan salir adelante. En el caso de Puerto Rico, pues como ya dije, ¿verdad? Esto no era un asunto contra Panamá, esto era un asunto global y es de suma importancia así saber cómo funcionan. El valor de esta investigación no solamente es el asunto de Mossack Fonseca, hay muchas firmas más por ahí. Ojalá tuviéramos acceso a la información de todas estas firmas, porque ciertamente son muchos los que están evadiendo contribuciones, son muchos los que están canalizando dinero fuera del país. Cabe preguntarse, habían 143 políticos que pudimos detectar y créanme que hay muchos más. Y de esos 12 líderes de países o de repúblicas en el mundo, ¿por qué tienen corporaciones fuera de sus países? Y le están pidiendo a usted que pague contribuciones.
¿De dónde sale el dinero y hacia dónde, verdad? Son preguntas que yo entiendo que aún para abogados tenemos un derecho de privacidad del cliente que defender, pero los abogados también tienen un derecho, un deber de defender la justicia a la ciudadanía que representan. Entonces hay que hacer un balance de cuál es el bien más importante o cuál es el peor mal. Brevemente, sobre Puerto Rico pudimos detectar alrededor de 40 nombres de personas, ¿verdad?, con corporaciones o con contactos con esta firma, fueran propiamente empresarios o algún representante de esos empresarios que funge como intermediario. Así que ciertamente deben haber muchos más porque había firmas legales que representaban potencialmente otros clientes en Puerto Rico que nuevamente nunca sabemos quiénes son. Como pueden imaginarse, para una periodista y una editora con mucho trabajo de otro tipo, pues ciertamente hay mucho trabajo todavía por hacer. No se ha sacado ni siquiera un pedacito de todo lo que podría salir que puede tener que ver con Puerto Rico. Pero uno de los casos que trabajamos y el que más sonó y nos tomó cerca de 8 meses hacerlo fue el caso de Daddy Yankee. Daddy Yankee, el reggaetonero más famoso del mundo. Y él reporta pérdidas a Puerto Rico todos los años, al fisco. ¿Cómo es posible que Daddy Yankee haya años que no haya rendido contribuciones? Eso es importante saberlo. Pues a nosotros nos parece que sí. Y resulta que una corporación creada en Panamá, cuyo dueño realmente es otra corporación creada en Nevada, pero por Mossack Fonseca también, que quizás tiene una cuenta de banco en Curazao y que contrata con otra corporación creada en Perú. Por eso digo, esto no es contra Panamá, bajo ningún concepto. Es la que le manejaba los conciertos, por lo menos en el Perú, y se le pagaba a esa corporación en Perú, que luego le pagaba a la corporación en Nevada. ¿Y a dónde iba a parar el dinero de Daddy Yankee? Obviamente en Puerto Rico no se reportaba. Y eso es solo en la punta del témpano de hielo, porque ciertamente fue lo que pudimos probar. Pero yo me pregunto, ¿cómo se le pagan los conciertos, todas las decenas de conciertos que da fuera de Puerto Rico, al señor Ramón Luis Ayala, que es su nombre de pila? Pues mira, el señor Zaragoza, que sabe esto hace meses y que se la pasa cerrando negocios aquí en Puerto Rico, pues quizás debería, ¿verdad?, activar a su equipo de trabajo para saber cuántos millones le debe las corporaciones de Daddy Yankee al Departamento de Hacienda de Puerto Rico. Sí, nos parece importante en un país que está en deuda y en crisis fiscal, donde a todos nos suben los impuestos, ¿verdad? Así es que el problema es que esta industria que es tan beneficiosa para ciertos países y que lo entiendo y que son empleos y trabajan dignamente, por otro lado, causa problemas muy grandes a otros países. Hasta ahí llega mi presentación corta sobre lo que son los Panama Papers y podríamos seguir hablando cuando ustedes tengan preguntas más específicas. Y bueno, pasamos a unas preguntas. Yo no sé si me debo sentar para que sea una cosa un poco más amable, ¿verdad? Vamos a llevarnos... ¿Cómo? Por eso, vamos a sentarnos al lado. Yo le tenía, bueno, esa preguntita que le hice ahorita, sí me gustaría contestación. ¿Quién usted cree que es el que arma este complot contra Panamá? Mire, primero yo tengo que aclarar, sobre todo ustedes, cosas que usted ha dicho quizás porque no conoce que no son ciertas. En Panamá no se hacen esas sociedades. ¿Cómo que no? No se hacen. Tengo documentos allá arriba en la oficina. No se hacen. Si una sociedad que es de Nevada, se hace en Nevada. Okay, pero no se hace en Panamá. No. Okay. El casito que nosotros tenemos es sociedad hecha en Panamá y luego se hace otra sociedad en Nevada. La sociedad de Nevada es dueña de la sociedad de Panamá. Ajá. Pero usted dijo que usted dijo que las sociedades se hacían en Panamá. Algunas. Por eso le dije, de las 240.000 hay 100.000 aproximadamente hechas en Panamá. El resto no. Cierto. No son todas. Pero Mossack las hace todas. No, pero en este caso. No, pero es que una cosa es decir que las hace en Panamá y otra cosa es decir que, por ejemplo, la oficina que ellos habían, así como McDonald's concesiona, franquicia
ellos también, por ejemplo, la oficina de Sao Paulo que lo permite, era franquiciada. Entonces no son hechas en Panamá, es que la legislación nuestra no puede hacer una sociedad en Nevada. No, la mitad son hechas en Panamá. Menos, Vamos a darle eso, 100.000 son suficientes. menos de Pero eso. usted, Mossack tiene oficinas en Tortola, por ejemplo. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ir a Tortola. Tiene oficinas en Tortola. Pero es así de pequeñito y ahí entonces es que Panamá manda a hacer las cuentas de banco con la oficina de Tortola y es la misma corporación. Y le voy a decir más. Cuando la crisis con Noriega en los finales de los 80, Panamá ayudó a Belice a crear un registro abierto. Y muchas de las naves, por el tema que teníamos, que no podían inscribirse en Panamá, las mismas firmas abogadas las llevaban a Belice. O sea, nosotros, los abogados, le prestamos ese servicio al mundo. Es como aquí que venden armas fácilmente. En Panamá eso es un problema. Ya, o sea, la prohibición de venta de armas tiene como 5 años o más. Y que el que compra un arma no es porque va a matar a alguien. El que compra una sociedad no es porque va a cometer un delito. Un punto. Otro que ustedes lo reiteran y queda en el ambiente que es cierto y no es cierto. Solo desde el año pasado, nosotros, los abogados, teníamos que conocer quién era el beneficiario final. Antes de eso no, y estamos hablando de una investigación de 40 años. Nosotros, en nuestro registro, como le puse el ejemplo de Julio, está que es Julio. De ahora en adelante tenemos que preguntarle a Julio y llenar. Ahora se ha creado hasta una oficina. Yo creo que nosotros somos los abogados más regulados del mundo ahora. Una oficina que se llama, que no llega a superintendencia, sino intendencia de sujetos no financieros regulados, donde el proyecto original, que no sé de qué país lo sacaron, y nos lo quisieron meter como embudo, llevaba hasta responsabilidad de los notarios, porque en otros países los notarios hacen la compraventa, asesoran en todo eso. En Panamá no. Esa es función del abogado. O sea, ¿usted está conforme con el marco jurídico que hay en Panamá ahora mismo para todo lo que tiene que ver con corporaciones? ¿Le parece a usted bien? ¿Le parece que debe totalmente nosotros hemos aceptado. Mire, una de las cosas que no había sido cambiada, la Constitución había sido cambiada 6 veces y esa ley no. Y hace como 4 años, entonces ya ni siquiera va a existir eso de la sociedad anónima con acciones al portador hacia la libre. Ahora hay un registro de acciones al portador, que para nosotros abogados tenemos que registrarlo en la Corte Suprema, y los bancos también tienen autorización. Antes tener una sociedad, por eso es que posiblemente se daban estas cosas. Era como si usted tiene un billete de $10 y un cheque. El billete de $10 es la acción al portador. Se supone que es de quien lo tenga en la mano. Si venía un juez allá a secuestrárselo, usted me lo daba a mí, ya no era suyo. Pero en cambio, la acción nominativa requería de endoso y anotación en el libro de registro de acciones. Bueno, como eso era lo que decían, que se prestaba para que no se conociera quién era el beneficiario final. Entonces, aceptamos sin mayores problemas, porque más, ¿sabe qué dijeron ahora? Más trabajo, porque ahora vamos a ser custodios de las acciones al portador. ¿Usted quiere una sociedad con acciones al portador? Perfecto, pero no se la lleva, me la deja. Y yo soy el que la tiene la custodia. Y si alguien, un juez, una autoridad, con una orden fundada me pregunta, yo le puedo decir, sin faltar a la ética profesional, ni faltar al secreto profesional. Eso lo ¿Y en el registro de corporaciones ya entonces tiene que aparecer o eso simplemente con el abogado? No, exacto, con el abogado. O sea que todavía es privado todo lo que tiene que ver con los dueños en registro. Exacto, pero es que aquí usted no tiene la industria del secuestro, ¿verdad? ¿Quién que tiene dinero, bien habido o mal habido, como usted lo quiera poner, quiere que se sepa en el registro público todos sus bienes? No todos sus bienes, ¿quién es el dueño? Bueno, exacto, pero es que lo sabe
el abogado. Y si una autoridad, miren, en estos días, y se lo decía yo a Julio, para que ustedes vean cómo en el mundo mienten. Me dijo una firma de abogado, dice, yo patrocino que otorgues como colegio un premio a la persona que diga que en una investigación no se ha conocido quién es el dueño de la sociedad. No hay ninguna. Una vez le hicimos ese reto al embajador de los Estados Unidos y como 2 meses después, una. Eso no era cierto. Siempre se sabe. Lo que no se va a, bueno, yo no sé si en algún momento las autoridades van a ser tan genuflexas y lo van a permitir, es que eso sea público como es público los precios del McDonald's o alguna cosa. Eso tiene que ser parte de la intimidad de las personas. O sea, entonces la confianza es al abogado. Entonces el abogado lleva ese registro, que previamente hemos tenido que someternos a un control de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, no hay anonimato para el público. Hay muchas quejas de que cuando se le pide incluso en casos criminales al gobierno de Panamá que divulgue los nombres de, yo no sé si es porque la ley cambió, como usted dice el año pasado, divulgue los beneficiarios últimos de las compañías, no ocurre. Yo le puedo decir el caso nuestro, nosotros nunca encontramos quién era el dueño de estas corporaciones, porque el dueño de la corporación era otra corporación, que entonces a su vez el dueño era otra corporación, y al final todos los oficiales eran empleados de tercera categoría de Mossack Fonseca. Bueno, o sea, la pregunta es, ¿qué vale más? El peso de la evasión contributiva y otros delitos que se pueden cometer no en Panamá, estoy con usted a nivel global, con estos marcos jurídicos, o la confidencialidad entre el abogado y el cliente. Aquí en Puerto Rico, por ejemplo, pues toda corporación tiene que divulgar públicamente quiénes son sus oficiales, ¿verdad? Y quién es su presidente, y quién es su incorporador. Y esa información está ahí para que todo el mundo la vea. Yo me pregunto por qué, ¿verdad? No hacer esto con los lugares que entonces están escogiendo personas, evidentemente, para posiblemente evadir unas responsabilidades. Mire, 2 cosas. Si no la hacen en Panamá, la van a hacer en estas otras jurisdicciones. Y otra cosa, ¿usted tiene hijos? Sí, tengo hijos. ¿Usted sabe lo que hacen sus hijos 24 horas al día? Bueno, muy chiquitita en esta ocasión, sí. Entonces cuando crezca posiblemente no. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pretenden las autoridades fiscales de estos países? Que nosotros nos convirtamos en policía fiscal. Nosotros no sabemos, o sea, es como que el que vende un auto, nadie sabe apenas que sale del garaje qué va a hacer con el auto. Que vende un auto. Dos preguntitas más breves porque sé que todo el mundo exacto, quiere hacer preguntas. Una es que entonces no me va a divulgar quién es el autor de este complot. ¿Quién usted entiende que es el que tiene esta si yo quisiera que usted me lo diga. Panamá? No, yo no, porque yo le digo a usted que no es un complot. Este fue mira, votamos todos los 400 periodistas y se escogió Panama Papers. ¿Y usted cree que yo puedo saber, así como usted habla de mucha transparencia, de los 400 quienes votaron porque fuera el nombre Panamá? ¿Usted me lo puede decir? Yo se los puedo decir. Usted sabe que no se los puedo decir. De hecho, aprovecho y los invito a que entren a buscar ICIJ. ¿Quiénes votaron que fuera el nombre Panamá? ORG, ICIJ.org, que ese es el consorcio, Investigative Consortium of International Consortium of Investigative Journalists. Y ahí está la lista de los 400 periodistas para que usted vea. ¿Y quiénes votaron que el nombre no se sabe? Bueno, una inmensa mayoría. Pero lo puedo buscar si eso a usted le va a complacer. No hay complot, yo fui una. Bueno. Se lo puedo reconocer. Por último, leí que usted fue a donde la Procuradora General de Panamá a indagar sobre el caso contra Mossack, ¿verdad? Que le allanaron las oficinas, le incautaron todas las computadoras. Y usted un poco fue en defensa del bufete, un poco saben que está ese caso, eso ha progresado o no. Ramón Fonseca, para el que no lo sepa, que es fundador de esa firma, también era asesor del presidente panameño, así que ciertamente tiene un problema, un conflicto ahí de intereses. Y no solamente era asesor del presidente, era el presidente del partido en el poder y renunció, o sea que sí tenía bastante cercanía con el presidente. Mire, nosotros fuimos a la Procuraduría por la preocupación no de la firma, sino de las otras firmas que adquirían sociedades a través de ellos, porque estaban temiendo que igual los allanasen el daño. Yo no sé cuántos los que están aquí son abogados, que le puede hacer a un abogado que se le divulguen esas informaciones. Es terrible. Entonces,
nosotros lo que fuimos allá a preguntarle a la procuradora es que si los allanamientos iban a continuar, porque sabemos que muchas de esas sociedades, así como ellos le pedían del exterior sociedades, también abogados panameños. Yo le digo, por ejemplo, nosotros, la sociedad, se la pedimos a Overseas Management Company, que casualmente en el avión que veníamos el domingo para acá, la que atiende la oficina de ellos en Isla Vírgenes venía allí. Porque hay abogados panameños o firmas de constitución de sociedades que tienen oficinas en otras jurisdicciones. Y si es de otro colega de la oficina, las pide a la firma Pato, Moreno y Asmar. Entonces, eso es normal entre nosotros, como es normal en los Estados Unidos ir a comprar armas. Para nosotros eso es inconcebible. Ni siquiera se puede obtener un permiso para traerlas a importar. Entonces, en el mundo hay cosas que hacen daño, quizás más, como un arma, que vender una sociedad. Pero las críticas están a nosotros porque vendemos sociedades. Si la sociedad es un papel, usted puede usarla para bien o para mal, pero ese es su problema, no es el mío. Ahora, si yo no la conozco a usted, entonces yo no le debo vender la sociedad. Si yo se la vendo y después me comprueba a mí un juez, me castiga. Si nosotros no estamos exentos, o sea, como que si nosotros fuésemos el paraíso de hacer la sociedad y que a los abogados nos pasa. Sí le pasa. Hay abogados que han sido detenidos porque no solamente han sido agentes residentes, sino que han pasado más allá en estas asesorías a veces a los colombianos. O sea, pareciera ser que ahí no pasa nada. Sí pasa en esos casos. Sí pasa en esos casos. Y yo todavía me sigo preguntando y me seguiré preguntando por qué lo que pasó con Snowden y Assange fue considerado delictivo. Y que usted dijo que eso ni siquiera llegaba a no sé cuántos gigabytes. Y los otros eran no sé cuántos cientos de veces más. Y eso sí es delictivo. No, si esa fuente la cogen, va a tener el mismo destino, posiblemente, la fuente. Aquí con el micrófono, ok, perfecto. Bueno, pero es que nada, un aplauso a Eso depende, digo, entro yo porque no es solamente en Panamá, es en todos lados. Eso precisamente es parte del problema con toda esta madeja de corporaciones y de leyes que entran a jugar, que depende de la ley del país donde por ejemplo, yo te puedo hablar del caso de Puerto Rico, que fue el caso que yo investigué. Pues aquí, si tú eres residente de Puerto Rico, tú tienes que reportar los ingresos en Puerto Rico, aunque sean de actividades en el exterior. Eso lo entiendo, pero si es en otro país, entran otros marcos jurídicos a la... no, sí, debe ser... Sí, pero hay países donde tú no tienes que no, pero no es allá, es acá. en Puerto Rico, pero hay países donde no, si tú tienes negocios fuera de ese país, no tienes que reportarlos en tu país, por ejemplo. Por eso te digo que depende del marco jurídico, de las corporaciones que están en juego y del residente. Yo soy ciudadano panameño, soy ciudadano estadounidense. Ajá, ajá. Yo para abrir una cuenta de banco en Panamá, por ser ciudadano estadounidense, me exige el IRS en Panamá, el banco de
formulario del... formulario completo y si a una cuenta regular de un ciudadano panameño normal y corriente le toma un mes, a mí como ciudadano americano también me toma 3 meses, porque tengo que cumplir con una serie de formularios de la IRS. Por eso digo, puedo abrir la sociedad anónima en Panamá, puedo abrir una corporación, pero cuando llegue a Puerto Rico, el deber de informarle a Hacienda lo que yo ingreso es mío, no es de la firma de... No, claro, ese es tu deber, pero ¿qué pasa cuando incumples tu deber? Claro, pero se sabe quién tú eres. Cuando no se sabe quién tú eres es más fácil esconder el dinero, porque tienes otras corporaciones y no sabemos que eres tú. Sí, pero eso no es tan, es que eso no es tan así. Mire, otra de las presiones de estos organismos internacionales es querer cambiar nuestra legislación para ir de lo que se llama renta local a renta global. Por ejemplo, lo que ganó Rubén Blades en el concierto que dio el sábado, no tiene que reportarlo en Panamá, porque eso él lo generó fuera de nuestro territorio. ¿Por qué nuestras autoridades fiscales van a perseguir un panameñito, vida mía, en Ucrania, porque está trabajando allá? No, nosotros no tenemos ni queremos cambiar, me decía el periodista italiano, pero es que ¿por qué ustedes no hacen delito la defraudación fiscal? Porque nosotros vivimos bien así. ¿Me explico? A un panameño no le paga impuestos al fisco. El fisco le hace un proceso, puede expropiarle los bienes o alguna cosa, pero no lo mete preso. En otros países eso es delito. Entonces, pero ¿por qué nosotros tenemos que cambiar nuestras legislaciones para tratar de complacer a otros países que no tienen la suficiente regulación? Por ejemplo, en el caso de Dominique, para decirle, Dominique, oye, ¿qué es lo que tú estás haciendo en otro país? Yo no tengo por qué estar vigilando a Dominique, que lo haga el país que le quiere quitar impuestos. Sí, o sea, hay principio de que debes pagar impuestos en algún lugar, ¿verdad? Porque si no pagas de donde saliste, no pagas donde hice el concierto, ¿dónde lo pagaste? En ningún lado. No aquí. Rubén Plaga Bueno, aquí por eso. En el caso de Rubén, pues él debería. En el caso de Yankee, por eso no estaba pagando en ningún lado. Por favor. Hola. También. Bueno, él tiene muchos problemas, o sea, ya con el IRS, él le debe como $1 millón al IRS. Eso también lo publicamos. Gracias. Gracias, eso pienso, ¿no? Se tiene que Sí, defender pero a los yo abogados. yo quisiera unirme a los periodistas en una campaña mundial para acabar con las guerras que hacen otros países en otros lugares del mundo. Tiene que haber esa tensión y ese check and balance. Sí. Si no, ¿verdad? ¿A dónde vamos? Próxima pregunta. Exactamente, beneficia al owner.
esa información, sí, mire, antes estábamos aquí y me decía que era una sociedad, dame el nombre, que era más difícil, o sea, demoraba más comprobar en el registro que ese nombre no estaba usado, que no era parecido a otro, que hacer la propia sociedad. Ahora ya no es así. Ahora hasta nos han, por lo menos un formulario estándar, donde tenemos que hacer una serie, casi como las preguntas que le hace un banco cuando va a abrir una cuenta. Entonces, allí nosotros tenemos que anotar si se emitieron acciones al portador, que nosotros la tenemos en custodia, y quién es el dueño de la sociedad. Si se emitieron acciones nominativas, el abogado hace lo que se llama un acta de emisión de acciones nominativas, es decir, a nombre de fulano de tal, y allí queda constancia. Entonces, los abogados tenemos esa responsabilidad ahora, pero ya le digo, es una responsabilidad reciente de conocer a lo que es el beneficial owner o el dueño final, o en ese momento de la sociedad. Si el dueño quiere cambiar de titular de la sociedad, tiene que venir donde el abogado hace el registro, y entonces todo eso se lleva en la oficina del abogado. Si a mí me llega una orden de un juez, sin faltar a la ética, yo tengo que entregar la información, pero no está al público. O sea, alguien que, oye, me llama Julio y me dice, la sociedad tal, que creo que es de Daddy Yankee, ¿tú me puedes decir? No. Sí, sí. ¿Tenías la pre cuándo entra? Bueno, hay dos puntos. Panamá quiere tratados de intercambios bilaterales. La OECD quiere que Panamá vaya a un multilateral. Eso quiere decir que, por ejemplo, cualquier funcionario, digamos, colombiano o venezolano, que ahora mismo pues la gente de Venezuela que esté en ese tratado multilateral pueda accesar la información. Eso es lo que es. Panamá tiene hasta diciembre para tomar una decisión, y si la OECD nos acepta, como aceptó a Singapur, de que nosotros podamos tener, ellos quieren por lo menos 50 jurisdicciones de tratados bilaterales de intercambio de información. En la Asamblea panameña, no sé si ustedes conocen lo que es el FATCA, una ley extremadamente extraterritorial de los Estados Unidos. Actualmente se discute la aprobación de ese tratado, que ya voces de abogados panameños han calificado de inconstitucional, y se esperará que salga de la Asamblea para demandar a la Corte Suprema de Justicia. Pero por lo menos el gobierno da sus pasos. Oye, hay que respetar la legislación interna nuestra y hay que respetar las autoridades de justicia nuestras. O sea, si la Corte decide, que yo no creo que se van a atrever, decide que es inconstitucional, no se puede aplicar. Y habrá que decirle, oye, que nuestra Corte, yo creo que si alguien hace lo mismo en los Estados Unidos y la Corte de los Estados Unidos dice, es inconstitucional, no se aplica. Pero ¿por qué a nosotros? Y bueno, porque somos chiquitos y porque no tenemos los portaaviones y los F9 y F10 y esas cosas. No sé si le contesté con... gracias. Porque básicamente en su pregunta, que puedo usar como preámbulo para lo que te voy a hacer, es la siguiente. Él básicamente planteó de que una cosa es que el que tenga la sociedad anónima en Panamá, es posible que cometa delitos en su país de origen, el país donde tributa. Pero si no comete ningún delito en Panamá, porque está actuando de conformidad a la legislación panameña, pues Panamá no tiene ninguna responsabilidad hacia ese país de origen. Un poco, ¿verdad? No puede criticarse a Panamá porque sus abogados están cumpliendo la normativa correspondiente en Panamá. Bajo esta premisa te pregunté lo siguiente. ¿Entiendes que un abogado panameño que entiende que su cliente ha cumplido con todas las exigencias del ordenamiento jurídico panameño, tiene la obligación ética, moral o legal de divulgar a su país de origen información que él tiene conocimiento y
olvida, déjame contestar. La contestación corta es sí, yo entiendo que sí, pero yo soy periodista, ¿qué puedo decir? O sea, uno cree en que debe haber un mundo más justo y que debe todo el mundo cumplir con sus responsabilidades y que la ética va por encima de los marcos legales que históricamente se han probado en múltiples ocasiones que están errados, ¿verdad? Porque todos recordamos una época en la cual los negros no podían hacer nada, las mujeres no podían votar. O sea, que esté escrito en un papel no quiere decir que es moral y que es ético. Pero quería aprovechar esto para decir una cosa que quería decir de cómo los papeles de Panamá cambiaron la forma de hacer periodismo. Realmente 400 periodistas trabajando de una manera bien disciplinada y secretiva durante un año sin que nadie supiera nada y trabajando más en un colectivo versus como es normalmente la profesión periodística, para el que no lo sepa, que es bien una profesión bien individual y bien, ¿verdad? Soy yo. No, aquí es una colaboración, y lo digo porque hablas de los marcos legales, que si en Panamá, que si en Puerto Rico. Vivimos en un mundo globalizado. Los negocios están globalizados, los gobiernos están globalizados, los criminales están en redes internacionales. Pues mira, todos tenemos que empezar a trabajar de la misma forma y los periodistas tenemos que empezar a trabajar de esa forma, porque la actividad delictiva que empieza en Puerto Rico no termina en la frontera nuestra, va para República Dominicana, para Estados Unidos, para Panamá. Entonces realmente, ¿cómo tú ves el cuadro completo de lo que está ocurriendo? ¿Está bien evadir contribuciones en otro lugar siempre y cuando no sea en Panamá o en Puerto Rico? Pues no, está mal como quiera. Somos, ¿verdad?, un solo lugar, así que un poco eso es lo que quería dejar. Las cosas han cambiado. Yo quiero anotar sobre eso. Mira, definitivamente que si comete un delito aquí, que lo juzguen aquí, pero lo que preguntó Julio para nosotros es definitivamente imposible. ¿Cómo nosotros, los abogados, vamos a saber? Hay aproximadamente 900.000 sociedades anónimas inscritas en el registro público. Y hay muchas más en otros países. ¿Cómo nosotros vamos a seguir la pista? O sea, ¿quién paga el personal para seguirle la pista a la sociedad que yo le vendí a usted si está actuando bien y venir aquí y verificar? O sea, eso, de acuerdo, pero eso si usted se entera, si usted lo sabe, no, usted pretende que usted, no, pero si de repente usted sabe que su cliente es narcotraficante, O si el usted, gobierno de origen de reclamo. usted debe decirle al gobierno de origen lo Dice, que usted tiene en las manos. Pues yo creo no, que sí. mire, exactamente. Si nosotros sabemos que un cliente, así pasa también en los poderes, un cliente es indigno del abogado, nosotros desde el año 94 podemos renunciar a ser directores de la sociedad, si es que somos personal de la oficina, y a ser agentes residentes. Y depositamos en el registro público. Si el día de mañana viene a buscar, mira que yo me di cuenta y yo renuncié, porque puede ser que una sociedad, por ejemplo, lo que yo le hablaba de la lista Clinton, salió en la lista Clinton, y como la lista Clinton, los señores de los Estados Unidos no me dicen ni para qué es, yo mejor le salgo huyendo y renuncio en el registro. Pero yo que voy a ir a mi autoridad a decirle, si yo ni siquiera sé, pero sí pasa eso, o sea, nosotros sí, y hay muchas más. Ahora mismo tenemos, no una disputa, sino un conversatorio con el director del registro público, porque él quiere cobrar, o sea, el registro quieren cobrar por el registro de esas renuncias cuando un abogado quiere hacerlo, que también lo hacemos porque no nos pagan y el cliente compró la sociedad y le manda uno notas y 5 años, no me vamos a renunciar a eso porque quién sabe qué está haciendo el cliente con eso, pero sí podemos hacerlo. Bueno, finalmente, una pregunta, y tiene que ver con la intervención previa del señor Ferrer. Tú mencionaste de que una razón legítima para ocultar los ingresos o depender de la sociedad anónima es por el tema de los secuestros. Me parece razonable, ¿verdad? Evidentemente van a secuestrar a las personas que tengan capacidad económica para pagar un secuestro. Y si la información es accesible, no es anónima, eso lo puedo entender. Ahora, pregunto, ¿hay otras razones legales que justifican tener sociedad anónima? Porque se tiende a pensar que la única razón realmente es evadir responsabilidades fiscales y contributivas en su país de origen. Esa sería como en los casos de las medidas para las personas, como la detención, que es la última de las medidas. Mira, si tú y yo queremos hacer un negocio
¿Cómo lo podemos hacer? Haciendo una sociedad. Porque tú y yo no somos entes jurídicos unitarios, somos entes jurídicos, tú eres diferente a mí, pero si hacemos una sociedad somos uno solo. Y ahí decidimos en qué porcentaje de acciones somos. Hacer negocios. En muchos países, que no pasa aquí en los Estados Unidos, quizás por eso la pregunta, quizás me olvidé, no hay devaluación de la moneda aquí, pero en todos los países latinoamericanos ha habido devaluación de la moneda. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que un empresario prefiere tener depósitos en dólares en Panamá y desde Panamá compra materia prima, porque cuando la va a comprar a Venezuela, a lo mejor cuando la cotizó era un X el bolívar y cuando la va a pagar, quién sabe cuánto es el bolívar. Entonces, facilitamos el comercio internacional. Entonces, todas esas naves, que es la flota más grande del mundo en tonelaje, están a nombre de sociedades. Las hipotecas, el tema en Panamá, mira, yo no sé cuántas sociedades, pero antes hasta el carro estaba a nombre de una sociedad para limitar la responsabilidad, porque nuestra sociedad anónima dice que la responsabilidad está limitada en cuanto a una sociedad a lo que no han pagado los directores. Entonces, para no irradiar la responsabilidad a otras personas, o sea, y como es tan fácil hacer una sociedad, muchas personas hacen varias sociedades. Cuando, por ejemplo, haces un edificio, tiene 60 apartamentos, hace una sociedad para cada apartamento, para cuando la vas a transferir, nada más transfieres la sociedad. No tienes que segregar para entonces hacer una finca para hacer una transferencia. Es decir, lo que pasa es que sí, lo que pasa es que casi siempre estos eventos son para hablar mal. Algún día vamos a hacer uno para hablar bien. Entonces venimos a hablar bien de las sociedades. Pues muchas gracias a todos ustedes. Gracias a Cartaminet por esta actividad posible. Así que, bueno, ha sido un foro muy interesante. La verdad que sí, muy bien, ¿cómo no? Sí, sí.